Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 40. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 15:17, y acerca de Génesis 15:18, comenzando con Génesis 15:17. Génesis 15:17, dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Génesis 15:17. Los detalles. Cada israelita que escuchaba esta historia, sabía lo que este humo y fuego representaban. Dios se había aparecido sobre el monte Sinaí, y había guiado a Israel a través del desierto por medio de una columna de nube, y otra columna de fuego. Éxodo 13:21-22. También, el humo y el fuego que pasaron entre los pedazos de carne esa noche de Abraham, eran una teofanía, una semejanza del mismo Dios, quien fue delante de Israel hacia la tierra prometida. En Génesis 15:17, al pasar Dios entre los animales divididos, él simbólicamente juró una maldición sobre sí mismo. Es como si Dios quiso decir, si no mantengo mi promesa a Abraham, sea yo cortado en pedazos como estos animales han sido cortados. ¡Qué tremendo! La divina majestad de Dios, creador de este inmenso universo, se presentó a Abraham humilde, como Él quiere que nosotros lo seamos. Porque bajo amenaza de su propia destrucción, con esta acción, Dios prometió que su poder daría a Abraham el dominio sobre la tierra prometida. Jesucristo también, aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Vemos entonces que, tanto Dios como Jesucristo, nos han dado ejemplos de que la humildad de espíritu, es una virtud que cada humano debe poseer. Salmos 147:6 dice, Yahvé exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. También Isaías 29:19 dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Yahvé. Con esta acción de Dios, Abraham aprendió una lección esencial aquel día. Para alcanzar su destino como imagen de Dios, él tenía que apartar sus ojos de su propia impotencia, y confiar completamente en el poder divino. Solamente Dios tiene la habilidad para multiplicar su simiente, y darle dominio, y esto es, teniendo en cuenta que la simiente de Abraham todavía se está multiplicando. En la actualidad, como imágenes redimidas de Dios, anhelamos llenar el mundo con siervos de Dios, y gobernar victoriosamente sobre la tierra. Pero, ¿dónde buscaremos el poder para tener éxito en estas tareas? ¿Cómo podemos adquirir seguridad de que alcanzaremos esta meta gloriosa? Debemos aprender con Abraham que, podemos triunfar, no por nuestros propios esfuerzos, sino solamente por fe en el poder de Dios. Abraham descubrió su fuente de poder, cuando contó las estrellas, Génesis 15:5, y vio la teofanía del humo, y del fuego. Nosotros hemos visto aún más de lo que él vio. Porque Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros, como nos dice Juan 1:14 en la Biblia, y pasó ante nosotros en la encarnación. Jesús vino, y nos aseguró nuestra salvación. De esta manera, Dios podía ser, el que justifica, Romanos 3:26. Y así, nuestra dignidad es restaurada únicamente por el poder de Dios en Cristo. Nosotros encontramos la fuerza que necesitamos solamente en la obra terminada de Jesucristo. Todos conocemos la doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, declara Efesios 2:8, nos repetimos, y esto no de ustedes, Efesios 2:8. Sabemos que solo Dios nos levanta del lodo de pecado. En teoría, no tenemos mayor problema con lo que Abraham aprendió. Pero muy a menudo, tenemos dificultad en aplicar este aprendizaje en la vida diaria. Piense usted en sus esfuerzos para multiplicar imágenes de Dios criando a sus hijos, a su imagen, Génesis 1:26. La medida de su confianza en Dios llega a ser evidente, cuando usted ve cuán pocos acuden a Dios en oración, pidiendo por sus hijos.
¿Cuánto ora usted por sus hijos e hijas? ¿Cuántos buscan la ayuda de aquel quien puede salvarlos? Muchos padres seguidores de Jesucristo, tratan de educar a sus hijos en los caminos de Cristo. Ellos los disciplinan, pagan grandes sumas de dinero por educación cristiana, y los llevan a la iglesia cada domingo. Estas actividades son importantes, pero son inútiles, a no ser que Dios les dé el poder para beneficio de nuestros hijos. Nuestras prácticas diarias revelan que nosotros confiamos mucho más en nuestro propio esfuerzo, que en el poder de Dios para moldear nuestros hijos a semejanza de Él. Entonces, aparecen los enemigos espirituales y aprovechan esa confianza que tenemos en nosotros mismos, la cual debería estar afincada en Dios. Así los enemigos espirituales tienen una ventana para actuar sobre nosotros, y malograr nuestros logros en los hijos. Yo recuerdo a un vecino mío que pastoreaba un templo cristiano. Pero él tenía conflictos con sus hijos adolescentes. Un día ellos juntaron todos los libros cristianos y las Biblias que el pastor tenía, el papá de ellos, los echaron todos en un barril de 55 galones, les rociaron gasolina, y los prendieron en fuego dentro de la barrica. ¿En qué falló el papá pastor? Posiblemente él confió más en sus propios esfuerzos, que en el poder de Dios para moldear a sus hijos, que estaban ya en la adolescencia. ¿Por qué es tan importante recordar que Dios tiene el poder para llevarnos a nuestra dignidad? ¿Cuál es el beneficio? Él puede hacer el trabajo. En Génesis capítulo 15 vemos cómo Abraham obtuvo confianza en su futuro. Él dejó de hacer preguntas y buscar seguridad. Una vez que él comprendió que Dios usaría su propio poder para llevarlo, Abraham creyó a Dios y siguió adelante con confianza. Posiblemente Abraham se dio cuenta al pensar, ahora yo sé dónde poner mi confianza, yo puedo alcanzar mi destino. Lo mismo es cierto para nosotros, cuando anhelamos el éxito como imágenes de Dios que somos. Si confiamos en nosotros mismos para alcanzar la meta, seguramente estaremos frustrados. Pero a medida que confiamos en Yahvé, día a día, podemos tener la seguridad de que alcanzaremos nuestra meta como imágenes de Dios. En este versículo 17, vemos que Abraham oía a Dios, pero no sabía qué tenía que hacer, y Dios hizo un milagro delante de sus ojos, pasando por en medio de los animales sacrificados. ¿Quién pasó por en medio de los animales sacrificados? Yahvé. Solo él, Abraham no pasó, de tal forma que el cumplimiento del pacto no dependía de la fe, o del compromiso de Abraham, sino absolutamente de Dios únicamente. Yahvé estaba obligándose a sí mismo. La salvación en Cristo Jesús es similar, depende total y absolutamente de Dios. El cumplimiento del pacto depende de la fidelidad de Dios, y no de la nuestra. Un científico ateo dijo que, si Dios existe, Él es responsable de todas las maldades y enfermedades de este mundo. Pero ese hombre ateo, como no conoce a Dios, no puede darse cuenta lo responsable que Dios es. En este versículo vemos cómo Dios se obligó a sí mismo delante de Abraham. Vemos que él pasó por el medio de los pedazos de los animales, dando a entender que él debería ser cortado en pedazos como esos animales, si él no cumplía lo que le prometió a Abraham. Aún más, debido a la gran responsabilidad de Dios, él envió a su único hijo a dar su vida en rescate de todos nosotros. ¿Qué rey, o presidente de una nación enviaría a su único hijo a sacrificar su vida por el bien de la nación? Dios hizo eso por el bien de nosotros. Pero hay personas que son ciegas espiritualmente, y no pueden entender las verdades espirituales, ver 1 Corintios 2:14. Nosotros debemos orar diagonal rezar por las personas que están ciegas, en los asuntos espirituales referentes a Dios. Porque a esas personas solo el Espíritu Santo está capacitado, para hacerlos cambiar. Usted puede hallar en YouTube videos tales como, un exateo ahora predica la palabra de Dios. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 15:18. Este versículo dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, Génesis 15:18. Los detalles. En el versículo anterior, vimos que Dios representado por un horno humeando, y una antorcha de fuego, pasó entre las partes de los animales, pero pasó Dios solo, mientras Abraham miraba. En los pactos de aquella época, tenían que pasar las dos personas que estaban involucradas en el pacto. Pero esta vez, al pasar solo Dios,
así él mostró que este pacto era un pacto unilateral. Abraham nunca firmó ese pacto, porque Dios lo firmó por los dos. Así que, la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham, no estaba basada en lo que Abraham fuera, o hiciera, sino que estaba basada en Dios y en quién es Él. Este pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. De cierta manera también, para Dios establecer su pacto con nosotros, Él caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y sangriento de Jesús allá en la cruz, y Dios firmó el pacto por Él solo, y en su firma, incluyó a nosotros también, tal como lo hizo con Abraham. Nosotros meramente entramos en el pacto por fe, y por obediencia a Dios. Tal como vimos ya, en este caso de Dios y Abraham, al entrar en este pacto, y pasar entre las partes de los animales, Dios estaba diciendo, si quiebro mi palabra con Abraham, que yo sea partido en pedazos como estos animales, versículo 17. Dios estaba confirmando su juramento a Abraham con su propia divinidad. Abraham no regateó con Dios acerca de las condiciones, porque Dios estableció las condiciones, y Abraham las aceptó. Abraham nunca iba a poder romper este pacto porque nunca puso su firma. Así es Dios de bueno con nosotros. Aquí vemos que este pacto divino, no es un acuerdo mutuo entre dos personas, sino una promesa divina asegurada por Dios mismo. Del mismo modo, mientras nosotros obedecemos y mantenemos la fe en Dios, nunca romperemos el nuevo pacto a través de nuestro Salvador, ver Hebreos 8:13, 12:24. En Génesis 15:18, al Dios citar en este versículo, hablando acerca de las tierras específicas que los descendientes de Abraham heredarían, él expresó bien claro, el hecho de que no estaba, hablando de cosas espirituales. Pues el versículo dice, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí se muestra un conocimiento de la geografía de esa zona del mundo. ¿Quién había analizado un mapa de la zona? No existía un mapa para esos tiempos de Abraham. El conocimiento geográfico de la zona procedía de Dios, y sabemos que para Dios, no hay algo desconocido. Podemos decir que un pacto como este, fue una alianza en la que Dios se ligó a sí mismo, en compromiso con una persona, o pueblo en particular. Al Dios hacer este pacto con Abraham, estaba comprometiéndose a protegerlo personalmente, y bendecir su descendencia para siempre. Esto pone en claro que Dios siempre está dispuesto a ligarse con cada uno de nosotros, siempre, y cuando caminamos en fe, y obediencia con Él, tal como hizo Abraham. Pero con la condición presente de que Jesucristo esté interviniendo entre la persona, y Dios. Con ese pacto, la descendencia de Abraham se convertiría en el pueblo de Dios. Todas las profecías bíblicas tienen que ver con ese pueblo. Hoy, la descendencia de Abraham, el verdadero pueblo de Dios, la constituyen todos los que aceptan a Cristo como su Salvador, ver Romanos 4:16. Los límites del terreno prometido por Dios a Abraham, ciertamente están definidos en este versículo, en Génesis 15:18. Posteriormente, por un tiempo breve, bajo el gobierno del rey David, y el de su hijo Salomón, Primera de Reyes 8:65, y posiblemente otra vez bajo Jeroboam II, Segunda de Reyes 14:25, podemos ver que la nación de Israel, ciertamente abarcó toda la tierra entre el río Nilo, Egipto, y el río Éufrates, hasta el Irak moderno. La verificación de la tierra bajo el reinado de David, se puede encontrar en Deuteronomio 11:24 y en 2 de Samuel 8:3. En Josué 1:4, Dios confirmó los límites cuando los israelitas estaban a punto de cruzar el río Jordán, hacia la tierra prometida. Pues la Biblia ahí dice, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. El rey Salomón mantuvo el control sobre estos límites, como se observa en Primera de Reyes 4:21, 24. Tal como dijo Dios, la tierra le pertenece a Abraham, y será habitada por su pueblo por todas las generaciones de Abraham, Isaac, y Jacob. Sin embargo, para los descendientes de Abraham, ha sido una lucha constante, tratando de poseer esa tierra. Esto lo vemos hoy en día en las pugnas constantes entre Israel, la Autoridad Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania, West Bank, los Altos del Golán, etc. Esto es debido a que el pueblo descendiente de Abraham, no ha estado obedeciendo ni siguiendo las pautas que Dios estableció desde el principio. Debemos recordar que la desobediencia a Dios, nos trae desastres.
Si los descendientes sanguíneos de Abraham, hubieran mostrado ser complacientes a Dios, ver Mateo 3:17, Israel hoy en día fuera uno de los países más extensos en terrenos del Medio Oriente. Se puede decir que Israel, hoy en día, hubiera tenido alrededor de 350.000 kilómetros cuadrados en territorio. Pero en la actualidad, la superficie de Israel es de tan solo, de aproximadamente 20.700 kilómetros cuadrados. Que Dios bendiga a usted ricamente.